así como pues hoy la policía, ¿no? que está en las calles salvaguardando y demás, pero en ese entonces eran los soldados, era el ejército romano. Entonces Judas toma una compañía de soldados y las compañías de soldados como mínimo tenían 200 soldados, como mínimo, porque por lo regular tenían 500 y ya en cuestiones ya bélicas de guerra ya llegaban a tener 1000 o un poco más. Pero mínimo una compañía de soldados tenía 200. Ahora imaginemos esa escena, 200 soldados que vienen, más los alguaciles de los principales sacerdotes, y todos ellos con linternas, con antorchas y con armas. 200 soldados al menos con armas. Parecía que iban a atrapar al criminal, al terrorista más peligroso de toda la historia, ¿no? Parecía que iban a atrapar a alguien que era un malhechor con gran fama. 200 soldados armados, preparados para cualquier tipo de enfrentamiento, ¿no? Sigamos leyendo, versículo 4, dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Esta pregunta que le hace Jesús a los soldados, a los principales alguaciles y demás personas que estaban ahí, es muy importante. ¿A quién buscáis? Les dice Jesús, versículo 5. Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Aquí hay algo bien interesante, hermanos, porque cuando Jesús menciona yo soy, la palabra que utiliza o la frase que utiliza Juan para retratar yo soy, es la misma que ha utilizado en todo el Evangelio al hablar de la deidad de Jesús. ¿Se acuerda cuando Jesús ha mencionado yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Se acuerda cuando Jesús ha mencionado yo soy la puerta de las ovejas? ¿Se acuerda cuando Jesús ha mencionado yo soy el pan de vida? Esa misma frase que utiliza Jesús en el griego, la utiliza aquí Juan para expresar lo que Jesús está diciendo en ese momento. ¿A quién buscan? A Jesús Nazareno. Y Jesús dice yo soy, no en un sentido de que sí, yo me llamo así, sino yo soy Dios. Entonces, la reacción de todas estas personas es una reacción sobrenatural. Retroceden, caen en tierra. Vaya momento, ¿no? O sea, es muy interesante ver cómo está sucediendo esto, pero vamos a adentrarnos a algo muy interesante que viene a continuación, hermanos. Dice el versículo 7, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Versículo 8, respondiendo Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ni uno. Vemos aquí que Jesús vuelve a preguntar, ¿a quién buscan? Le vuelven a decir, a Jesús Nazareno. Y en la segunda ocasión que Jesús responde, yo soy, les dice, ya les dije que yo soy. Entonces, si me buscan a mí, dejen ir a estos. ¿A quiénes se refiere? A sus discípulos, a todos los que lo habían acompañado ese momento, a todos los que le seguían. Entonces Jesús les dice a aquellos que vienen a arrestarlo, a los soldados, a los alguaciles, ¿a quién buscan? ¿A mí? ¿Ok? Tómenme, pero dejen ir a todos ellos. Eso es muy importante, hermanos, para entender lo que a donde quiero llevarles en reflexión en esta mañana, hermanos. Entonces, dentro de este escenario, vemos tantos soldados, van armados totalmente, se acercan a Jesús y se da toda esta situación que ya hemos leído. Pero aquí Jesús muestra uno de los actos, uno de los principales actos de amor más grandes y comienza a mostrar el motivo por el cual Él vino al mundo. Porque tan fácil, eran 200 soldados, se hubieran podido llevar tan fácil a los 12 o a los 11, ¿no? Exceptuando a Judas, claro. Se hubieran podido llevar a los 11 discípulos que estaban ahí con Él. Tan fácil. Y Jesús hace un acto de amor muy interesante y les dice, déjenlos ir. Dejen ir a ellos, tómenme a mí. Esto claramente Jesús ocupando el lugar de todos ellos. Precisamente a lo que Cristo había venido al mundo, a tomar el lugar de cada uno de nosotros. Entonces vemos cómo Jesús comienza a demostrar esos actos de amor, de misericordia para con todos ellos. Y nos enseña lo valioso y santo que es el sacrificio de Cristo. Que no se trata simplemente de una historia o que simplemente Jesús murió en la cruz y ya. Sino se trata de un acto verdadero de amor en el que Jesús dijo, déjalos ir a ellos y tómame a mí. Déjalos ir a ellos en libertad y a mí arréstame. Deja que ellos se vayan tranquilos, en paz.
y a mí castígame, a mí arréstame. Precisamente, mis hermanos, eso es lo que Cristo ha hecho con nosotros. Cristo ha venido al mundo para ser castigado, para ser arrestado, para ser apresado, para que sus discípulos pudieran ir libres y tranquilos. Pero adentrémonos un poquito más, hermanos. ¿Cuál fue la respuesta de los discípulos ante este acto tan grande de amor de Jesús? Déjenlos ir, tómenme a mí. Vamos a leer el versículo 10, siguiendo la historia. Dice el texto: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Mis hermanos, llama mucho la atención en este punto que Pedro no solamente tenía una espada, porque vamos, a lo mejor esa espada le servía como herramienta de trabajo. Tal vez, a lo mejor, claramente no era una espada larga, ¿no? Como podemos imaginarlo, una espada de combate. No era así. Seguramente era una espada corta, tipo una navaja, pero mediana, digamos. A lo mejor le servía como herramienta de trabajo, pero llama la atención que Pedro estuviera dispuesto a usarla para combate. A lo mejor Pedro tenía una buena intención, ¿verdad? Venían los soldados, querían arrestar a Jesús, ¿y qué hizo Pedro? No se lo lleven, lo voy a defender, y saca la espada y ataca a esta persona. Pero Pedro estaba ignorando el propósito con el cual todo esto estaba sucediendo. Pedro estaba basando su emoción, su ímpetu, lo estaba basando en el desconocimiento. Él no sabía lo que implicaba que arrestaran a Jesús. Si no lo arrestaban, no había manera de que lo pudieran enjuiciar. Lo vamos a ver más adelante. Poncio Pilato no encontró ningún pecado en él, ningún delito en él. Nadie pudo señalarle de nada, absolutamente nada. Entonces, si no era en ese momento, a lo mejor nunca hubiera sido. Pero Pedro saca la espada y hiere a esta persona llamada Malco. Pero ahora quisiera que veamos un pasaje paralelo en otro evangelio que habla acerca de este mismo acontecimiento. Recuerden que los 4 evangelios narran lo mismo, cada uno desde diferente perspectiva. Busquemos el evangelio de Lucas, solo para añadir unos detalles a esta historia, hermanos. El evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 47 al 52, por favor. Lucas 22, 47 al 52. Estamos hablando del mismo contexto, llegan a arrestar a Jesús, pero Lucas nos da un poquito más de visión en cuanto a lo que está sucediendo. Dice el versículo 47, Lucas 22, 47, mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Vean lo que dice el versículo 49, hermanos. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿qué le preguntaron, hermanos? ¿Heriremos a espada? Muy bien. Entonces aquí no nos dice que solamente Pedro, sino dice que los que estaban con él, es decir, los discípulos. ¿Ok? ¿Heriremos a espada? Y fíjese qué curioso y qué chistoso, ¿no? Pedro, casi en el versículo 50, miren lo que pasa. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Claramente, ¿quién es? Pedro, ¿no? Juan, ahora sí que Juan curiosamente lo delata, ¿no? Los demás 3 evangelios, Lucas, Mateo y Marcos, no nombran a Pedro, ¿no? No dicen que él fue que se lanzó a cortarle la oreja a Malco. Juan sí lo delata. Y dice aquí que uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Bien chistoso Pedro, hermanos, porque fíjense el versículo 49 una vez más. Los 11 discípulos que estaban ahí, seguramente los 11 o la gran mayoría, al instante que ven que todo esto está sucediendo, le dicen: Señor, ¿heriremos espada? Es decir, Señor, ¿sacamos las espadas? ¿Sacamos lo que traemos? ¿Atacamos? Y Pedro, ¿qué dijo? ¿No? Alguien dijo: espada, aquí está, vámonos. Y Pedro se lanza directo a Malco. Él ni siquiera esperó respuesta de Jesús. Entonces, vayamos notando la actitud de Pedro, hermanos. No esperó respuesta de Jesús. Lucas nos da una visión un poco más amplia. Juan nos dice que Pedro simplemente saca la espada y se lanza contra Malco.
Y después Jesús le reprende, le dice, hey, mete tu espada, ¿no? Pero Lucas nos advierte y nos dice que también los demás discípulos hicieron una pregunta: ¿heriremos espada? ¿Sacamos la espada, Señor? Pero Pedro no esperó la respuesta. Pedro nada más escuchó espada y dijo, sí, aquí está. Para eso la traje. ¿Qué nos muestra esto? Un Pedro impulsivo, un Pedro que se adelanta, que no piensa los actos, que no piensa, no mide las palabras, no mide los actos, sino simplemente actúa por impulso. Esto es muy importante de la característica de Pablo para entender lo que va a venir a continuación, más adelante, hermanos. Sin embargo, estamos reuniendo todas estas características de Pedro. Qué interesante. Un Pedro que es muy impetuoso, que sí es bravo, que sí es valiente, sí, pero es muy impulsivo, no piensa antes de, se adelanta siempre a toda circunstancia. Entonces, vamos ahora a ver la visión de Mateo. Mateo 26, 55 al 56. Es el mismo contexto, solamente que ahora vamos a ver otro aspecto que nos muestra aquí Mateo. Mateo 26, 55 al 56. Mateo 26, 55 al 56 dice, en aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Versículo 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Fíjense lo que termina diciendo aquí este versículo, hermanos. Entonces todos los discípulos, ¿qué hicieron? Dejándole, huyeron. Todos los discípulos, dejándole, huyeron. Recordemos las palabras de Jesús. ¿A quién buscan? A Jesús Nazareno. Yo soy, dejen ir a ellos. Acuérdense de la pregunta, ¿cuál fue la respuesta de los discípulos ante el acto de amor de Cristo de decir, tómenme a mí en lugar de ellos? Con ellos no se metan, métanse conmigo es la cosa. Ahora resulta que Mateo nos cuenta que entonces, después de todo esto, después de que lo arrestan, todos los discípulos, ¿qué hicieron? Huyeron. Muy bien. Vamos a ver ahora, quiero leerles, y creo que puede aparecer en sus pantallas, una versión, la nueva traducción viviente, de un pasaje donde vemos al mismo Pedro que hemos estado analizando, que dice algo muy interesante, y lo vamos a contrastar con lo que acabamos de leer en el mismo Mateo. Esto está en Mateo 26, pero versículo 33. Le voy a leer en la nueva traducción viviente. Primero se lo leo en la versión 60. Dice, respondiendo Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré, dice Pedro. Pero fíjense lo que dice la versión nueva traducción viviente. Pedro declaró, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Aunque todos te abandonen, ¿qué dice Pedro? Yo jamás te abandonaré. Recuerden, un Pedro impetuoso, un Pedro adelantado, que no piensa, no mide la magnitud de sus palabras y de sus actos, es impulsivo, actúa de acuerdo con emoción, se sentía muy emocionado en ese momento, muy emocionado y le dijo, Señor Jesús, aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar, Señor. Yo no te voy a abandonar. Suena a promesa, ¿no? Aunque todos te abandonen, yo no te abandono, Señor. ¿Y qué dice Mateo? Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Es muy interesante. Pedro entonces, una persona arrebatada, que se adelanta, impulsiva, no midió la magnitud de sus palabras. Y en otras ocasiones le decía a Jesús que no, que él siempre iba a estar con él y demás. Y vamos a ver lo que la historia nos dice acerca de todo eso que prometió Pedro. Regresemos al Evangelio de Juan, hermanos. Juan capítulo 18. Vamos a leer ahora el versículo 12. Juan 18, 12, vamos a leer hasta el 14 por el momento. Dice el versículo 12, entonces la compañía de soldados
El tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Aquí vemos que intervienen dos personajes que vamos a ver en la historia, Anás y Caifás. Anás era el sumo sacerdote anterior que estaba en turno, pero terminó su periodo en el que él estaba en turno como sumo sacerdote, y él seguía teniendo cierta influencia en el ámbito religioso. Por eso aparece aquí y por eso lo llevan primero con Anás. Anás era suegro de Caifás. Caifás era el sumo sacerdote en turno. Él era el que estaba a cargo. Anás ya había estado en el cargo de sumo sacerdote antes, terminó su cargo, pero seguía ejerciendo cierta influencia sobre Caifás y sobre pues, el ámbito religioso en general. Pero entonces por eso aparecen estos dos personajes. Y el orden en que se dan las cosas es de esta forma. Primero Jesús es llevado con Anás, el suegro de Caifás, el que antes estaba en turno, para un primer interrogatorio informal. El interrogatorio que se da con él es un interrogatorio informal. Es algo extraoficial. Después es llevado con Caifás para ahora sí hacer un interrogatorio religioso oficial junto con el Sanedrín. Posteriormente, después de este interrogatorio con Caifás y el Sanedrín, es llevado con Poncio Pilato. Después de que es llevado con Poncio Pilato, que es el gobernador, lo llevan con Herodes, Antipas, el rey Herodes. Pero después de ir con Herodes y tampoco encontrar nada, regresan con Poncio Pilato y es quien lo manda al final, indirectamente lo manda a la cruz. Ese es el orden en cómo llevan a Jesús. Juan nos narra solamente una parte de todo este proceso que Jesús vive. Los demás evangelios sí narran de pronto, por ejemplo, Juan no narra el interrogatorio de Caifás, otros evangelios sí. Juan solamente narra el de Anás y menciona también a Poncio Pilato. Otros evangelios se enfocan también en otros aspectos en cuanto a este proceso. Sin embargo, seguimos leyendo versículo 15. Y seguían a Jesús, y vamos a ver que aquí aparecen otra vez dos discípulos. Seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Muy bien, vamos a ponernos en contexto. Venimos de hablar de que entonces ya lo arrestan a Jesús, se lo llevan primero con Anás, pero hay que introducirlo al patio, dice aquí, a este lugar donde lo iban a interrogar. Y entonces, cuando se lo llevan preso, para ir a este lugar a interrogarlo, lo van siguiendo dos personas. Uno es Simón Pedro y otro es, dice aquí, otro discípulo, pero claramente es Juan. Juan hablando de sí mismo en tercera persona. Simón Pedro y Juan son los que van atrás de Jesús siguiéndole para ver qué es lo que va a suceder. No sabemos cuánto tiempo pasó de que lo agarraron en el huerto a que estamos en esta escena, pero recuerden que los discípulos huyeron. Para este entonces regresa Simón Pedro y regresa Juan tras Jesús para ver qué es lo que va a pasar. Pero aquí nos dice Juan que él mismo, o sea, él dice este discípulo, pero es claramente él tenía cierta influencia, por decirlo de una forma, cierta amistad con personas importantes del ámbito religioso. Por eso dice aquí que era conocido del sumo sacerdote. Entonces, debido a esta amistad que tenía con el sumo sacerdote y con más personas del lugar, pudo entrar al patio del sumo sacerdote. Porque a ese lugar solamente ahí iban a entrar los alguaciles del sacerdote, los soldados, Jesús y Anás. Iban a estar ahí solamente para el interrogatorio. Pero Juan, pues aprovechando que él tenía cierta amistad, pues se mete a ese patio para presenciar, estar enfrente de ese momento. Entonces, sigamos leyendo el versículo 17. Entonces la criada portera dijo a Pedro, el 16, me salté el 16, mas Pedro estaba afuera, dice el versículo 16, a la puerta. Es decir, vemos que Pedro claramente no pudo entrar porque solamente Juan era como que tenía el acceso ahí VIP para poder entrar a ese patio. Pedro estaba afuera, se quedó ahí en la rejita como viendo nada más desde afuera. Entonces dice el versículo, mas Pedro estaba afuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, es decir, Juan sale y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Esto es bastante
curioso, ¿no? Juan yendo ahí con la persona que estaba ahí en la puerta, oye, no seas malita, deja entrar a Pedro, ¿no? Déjalo entrar, porfa. Ah, sí, claro que sí, Juan, no te preocupes. Y pasa Pedro, ¿no? Pero vean lo que sucede en el versículo 17. Entonces la criada portera, la que lo deja entrar, dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? ¿Y qué dijo Pedro? No, ¿qué te pasa? No soy. No lo soy, dice Pedro. Pedro comienza a negar que era discípulo de Jesús y lo más curioso es que lo hace enfrente de Juan. Juan va por él, le dice, ven, entra, déjelo pasar. Sí, pásale. Oye, ¿que no tú eres discípulo también de ese que está ahí en el patio? Y Pedro diciendo, no soy. Imagínense a Juan, ¿cómo se debe haber quedado así como, ¿es en serio, brother? ¿Es en serio? Te estoy dejando pasar. Eres discípulo también. Te conozco. ¿Cómo estás diciendo que no? Y Pedro, no, yo no soy. Recuerden, el Pedro impulsivo, el Pedro que se adelanta y que una vez le dijo, Señor, aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Vamos a avanzar en el versículo 18 y dice, y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque había frío y se calentaban. ¿Y qué hace Pedro aquí? Y también con ellos estaba Pedro en pie, ¿qué hacía? Calentándose. Ok, recordemos de quiénes está hablando, los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego. ¿Quiénes eran estos dos personajes o grupos de personas? Los que habían arrestado a Jesús. ¿Se acuerda que al huerto llegaron los alguaciles de los sacerdotes, los siervos de los sacerdotes? Ellos llegaron para también arrestar a Jesús. Ahora en el patio, esos mismos siervos y esos mismos alguaciles prendieron un fueguito porque había frío en ese momento. Hicieron un fuego y estaban ahí enfrente del fuego calentándose. Los que fueron a arrestar a Jesús. ¿A dónde se fue Pedro? Se fue con Juan, con su hermano. ¿Con quiénes se fue? Con aquellos que fueron a arrestar a Jesús, para pasar desapercibido. ¿Y saben qué es lo que está haciendo Pedro ahí, hermanos? Imitando lo que hacen los que no tienen a Jesús, los que no creen en Jesús, los que lo fueron a arrestar. Va y Pedro y los imita. Ay, hace frío, ¿verdad? Sí. Ay, qué bueno que está este calorcito aquí. Pedro buscando una comodidad. Cuando Juan estaba ahí en el frío, viendo a su amigo, a Jesús, Pedro decide irse a lo cómodo, a lo fácil. Ay, sí, ya entré, pero ay, hace frío, me voy aquí con ustedes, ¿no? Paso desapercibido. Para que no vean que yo también soy discípulo. Pedro se camuflajea ahí con los alguaciles, comienza a imitarlos. Y Juan seguramente nada más observaba. Imagínense a Juan, viéndolo así de lejos, así de, Pedro, qué bárbaro, o sea, lo dejé pasar, lo negó enfrente de mí y ahora está con los que lo fueron a arrestar. Ahí, en el fueguito, bien tranquilo, bien a gusto. Y mientras Jesús y Pedro, feliz de la vida en el fuego calentándose. Recordemos una vez más la pregunta, ¿cómo reaccionaron o cómo le pagaron los discípulos a Jesús el acto de amor que él hizo? Déjenlos ir a ellos, tómenme a mí. ¿Cómo le está pagando Pedro a Cristo? Jesús está preso. Pedro está en libertad. Cuando Pedro pudo haber sido arrestado también. Pero él está en libertad, disfrutando, mientras Jesús está preso. Versículo 19. Y el sumo sacerdote, el versículo, 19, perdón. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? ¿Quién le dio una bofetada a esa persona, a Jesús, perdón? Un alguacil.
alguien similar con quien los que estaba Pedro. Pedro estaba con alguaciles en el fuego. Y uno de esos alguaciles le da una bofetada a Jesús con su respuesta. Una bofetada, con odio, con fuerza. Pregunta, ¿dónde estaba aquel que había sacado antes su espada para defender a Jesús? En el momento en que el alguacil bofeteó a Jesús, ¿en dónde estaba ese Pedro? ¿Dónde estaba su espada? Ah, no, es que Jesús me dijo que la guardara. Ah, no, es que estoy aquí en el calorcito, ¿verdad? ¿Dónde quedó ese Pedro que le dijo, no te voy a abandonar, aunque todos te abandonen? ¿Dónde quedó? Dice el versículo 23, Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Versículo 25, Juan regresa en su narración, Juan regresa a hablar de Pedro. Dice, estaba pues Pedro en pie calentándose. ¿Se acuerdan que ahí lo dejamos, ¿no? Pedro, en esa escena nos quedamos, Pedro calentándose con los alguaciles. Y le dijeron, ahí mismo, los mismos alguaciles le dijeron, oye, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. No, ¿qué te pasa? Yo no soy de él. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? O sea, así o más expuesto Pedro. Es decir, un pariente de Malco, pudo haber sido primo, pudo haber sido hermano, pudo haber sido tío, alguien familiar a Malco, aquel a quien Pedro le cortó la oreja, dice, oye, ¿tú le cortaste la oreja a mi pariente? ¿Que no? ¿Tú estabas ahí en el huerto? No, es un gemelo que tengo por ahí. No, yo no fui. Y Pedro una vez más lo niega y en esta ocasión canta el gallo, claramente cumpliéndose lo que Jesús había advertido acerca de él, diciéndole, antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Vamos a ver otro evangelio para ver un poquito más de amplitud también, hermanos. Vamos a buscar Mateo 26. Mateo 26, 69. Estamos hablando del mismo contexto, solo de igual forma como la ocasión anterior. Vamos a ver otra perspectiva ahora de Mateo. Mateo 26, 69. Dice la escritura, Mateo 26, 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada, es decir, en este caso es la portera que nos narra Juan, diciéndole, tú también estabas con Jesús el Galileo, mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. ¿Okay? Esa es la primera negación. Versículo 71 dice, saliendo él a la puerta, es decir, ya cuando entra, le vio otra y le dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento. Vean nada más a dónde llega Pedro, con juramento, diciendo, no conozco. ¿Y qué palabra utiliza Pedro, hermanos? No conozco al hombre. A ver. Si nos regresamos en los evangelios, incluso hasta hubo un momento en que Jesús dijo, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Qué le responde Pedro, hermanos? No, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Verdad? ¿Y ahora qué dice Pedro? No conozco al hombre. Dejó de ser Cristo, dejó de ser Dios y ahora es un hombre. No conozco al hombre. Ya no es maestro. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Eso lo dijo Pedro. Y ahora no conozco al hombre. ¿Cómo Pedro llega a ese extremo? No solamente niega que conoce a Jesús, ahora ya ni siquiera lo reconoce como su Señor. Le dice solamente hombre, ya ni siquiera maestro, ya no Cristo, hombre. Versículo 73. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres uno de ellos. Es decir, hey, ya no te hagas, tú eres de ellos. Te hemos visto, te conocemos, tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre, le dijeron a Pedro. Ah, mi manera de hablar me descubre. Versículo 74. Entonces él comenzó a ¿qué, hermanos? A maldecir. Palabras actuales, empezó a decir un sinfín de groserías, un sinfín de palabras
antisonantes, deshonestas. ¿Se da cuenta hasta qué punto llegó Pedro, hermanos? Ese Pedro impulsivo, no te voy a dejar, no te voy a abandonar, Jesús. No, pero hasta tu forma de hablar, Pedro, te delata que tú eres de ellos. No, mi forma de hablar no es así, mira, y empieza Pedro a sacar todo el repertorio, ¿no? de palabras que tenía ahí escondidas. Empieza a maldecir Pedro y a jurar, no conozco al hombre. Tremendo, ¿hasta qué punto? Ese mismo hombre que le había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, aquel que le había dicho, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Aquel que le había dicho, Señor, apártate de mí, que soy un pecador. Aquel que le había dicho tantas cosas, nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar. Ahora dice, no lo conozco, no conozco a ese hombre, y mira, prueba de ello, empiezo a maldecir. No hablo como él. Versículo 75, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, ¿qué pasó con él, hermanos? Lloró amargamente. ¿Saben qué, hermanos? Pedro pasó 3 años con Jesús. Fue uno de los principales discípulos, por decirlo de una forma. Siempre que Jesús jalaba a un grupo, entre comillas, selecto de discípulos para mostrarles algo, para convivir con ellos de manera más íntima, entre ellos siempre estaba Pedro. Siempre estaba Pedro, Jacobo y Juan. Eran los 3 a quien Jesús siempre llamaba. Cuando fue la transfiguración de Cristo, ¿a quién llamó también? Pedro. Pedro siempre fue uno de los que Cristo eligió específicamente y soberanamente, con un propósito especial. Entonces, Pedro, pasando 3 años con Jesús, recibiendo las enseñanzas de Jesús, estando tan cerca de él, podíamos pensar que ya era tiempo en el que Pedro era un Pedro maduro, un Pedro que había cambiado. Sin embargo, eso no era así. Él aún no había cambiado. Muchas veces los seres humanos necesitamos tocar con pared para poder entender que necesitamos cambiar. Esta fue la pared de Pedro. Quedar en evidencia, no ante Juan, no solo ante el mismo Cristo, no solamente ante alguien conocido, en todo el pueblo, en toda la nación se corrió la fama de que Pedro había negado a Jesús. Se quedó escrito en los evangelios. Imagínense con qué vergüenza cargó Pedro ese momento. Todos los que le conocían, todos los que le habían visto, todo mundo ya lo ubicaba perfectamente. Y ahora él dice, no, yo no lo conozco. Y cuando se acuerda de las palabras de Cristo, que le dijo, me vas a negar 3 veces, Pedro, comienza el quebrantamiento de Pedro. Topa con pared y comprende. Chispas, me lo dijo, me lo advirtió y no quise escuchar. No quise componer mi vida a tiempo. Tuve que llegar a topar con pared para darme cuenta que le necesito más de lo que yo creo. Sigamos leyendo ahora en Juan, hermanos. Juan capítulo 18. Vamos a leer el versículo 28. Juan 18, 28 al 40. Dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este hombre no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, traedle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra de Jesús, que Jesús había dado, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? O sea, diciéndole, ok, entonces si eres rey. Respondiendo Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido
y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Como diciendo Pilato, eso es un tema muy amplio de discutir. O sea, ¿qué es la verdad? Pues para ti la verdad es esto, para mí la verdad es aquello. Por eso no espera ninguna respuesta de Jesús, simplemente dice, ¿qué es la verdad? Y se va. Dice a continuación, y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Recordemos el título que le puse, hermanos. Preso por nuestra libertad. Jesús estaba preso en este momento. Los discípulos huyeron en libertad. Jesús les dijo, llévenme a mí, a ellos déjenlos. Pero ahora vemos que Jesús sigue preso y que ahora, como era costumbre en aquellos tiempos, Pilato solía soltar a algún encarcelado en estas épocas de Pascua de los judíos. Solía hacerlo como acto de bien para con ellos. Y en esta ocasión les dice, ok, pues se acerca a su Pascua, la fiesta de ustedes. ¿Tienen ustedes la costumbre de que le suelte a alguien que ha estado encarcelado? ¿A quién le suelto? ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos, a Jesús? ¿Y ellos qué dijeron? No queremos a Jesús. ¿Suelta a quién? A Barrabás. ¿Quién era Barrabás? Si vemos lo que nos dice Marcos acerca de Barrabás, si me ayudan buscando Marcos 15, versículo 6. Marcos 15, versículo 6. Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 6. Dice, ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, está hablando de Pilato, cualquiera que pidiesen. Versículo 7, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido, ¿qué? Homicidio en una revuelta. ¿Era un ladrón sencillo? No. Era de esos ladrones que estaban dispuestos a quitar vida. Era de esos ladrones que iban por motines, es decir, que planeaban bien su estrategia, que atacaban seguramente de noche o que aprovechaban una oportunidad, amarraban a las víctimas, los mataban y se llevaban todo lo que encontraban. No era un ladrón de que iba alguien caminando y le sustraía de la bolsa y listo, se iba. No, era un ladrón de este tipo de ladrones que planeaban bien sus estrategias, que estaban dispuestos a matar a la víctima si era necesario para hacerse del motín. Barrabás era esa persona. Y junto con otros compañeros que él tenía. ¿Y a quién pidió la multitud que dejaran libre? Preferimos al que mató a fulanito, a fulanita en aquel motín. Lo preferimos a él que a Jesús. Preferimos a ese homicida, a ese ladrón, a esa persona que tanto daño le hizo a esa familia. Lo preferimos a él. Impresionante lo que hace el pueblo judío, prefiriendo a alguien que sí merecía estar encarcelado y dejando a un justo, a un inocente, que ni siquiera Pilato pudo encontrar nada en contra de él. El preso, para que tuvieran libertad los demás. Él fue preso, él fue cautivo, él fue arrestado para que los demás pudieran ser libres. ¿Qué contraste tan grande encontramos aquí en la Biblia, hermanos? Un discípulo que niega toda relación con su maestro. Un ladrón homicida que es puesto en libertad en lugar de un inocente. Un inocente arrestado tomando el lugar de los pecadores y dejándolos en libertad. Sufriendo el desprecio, sufriendo la traición, los insultos y golpes para que otros vivan en libertad. Ese fue el amor de Cristo, hermanos. Ese fue su amor. ¿Qué contraste tan grande nos muestra aquí la Escritura? Pero ahora, los demás que estaban libres, Jesús tomó su lugar. Ellos, ¿qué hacían con su libertad? Todos los que Jesús dejó libres, a ellos déjalos, tómame a mí, al Barrabás mismo. Todos los que Jesús dejó en libertad para que él pudiera estar preso, todos ellos que eran libres ahora, ¿qué hacían con su libertad? Hermanos, aquí yo quiero aterrizar la pregunta, ¿qué hacemos con nuestra libertad? Me gustaría que usted reflexione, ¿qué hacemos
con nuestra libertad? Piensa usted, ¿qué hago con mi libertad? Claramente Cristo vino al mundo, fue arrestado por mí, sufrió por mí, aguantó la cruz por mí. Él terminó preso para que yo hoy en día, en pleno 2022, tuviera libertad espiritual. Pregunta, ¿qué hago yo con mi libertad? Tal vez hagamos lo de Juan, y qué bueno, ojalá que así sea. Tal vez hagamos lo de Juan, permaneciendo, yendo tras Jesús, estando cerca de Él aún en los momentos difíciles, entrando hasta el patio para poder estar con Él, aunque sea ahí a unos cuantos metros de su maestro, de su amigo. Pero, ¿qué pasaría si estamos haciendo lo de Pedro? ¿Qué pasaría si con nuestra libertad, la libertad que Cristo ya nos dio al ser el preso, qué pasaría si estamos haciendo lo de Pedro? Que estamos fingiendo que no le conocemos, que no somos creyentes, hablando como los de allá afuera, para pasar desapercibidos en los momentos complicados, en los momentos comprometedores, donde nuestra fe se ve comprometida. ¿Qué pasaría si estamos actuando como Pedro, cómodos, calentándonos ahí en el fuego que han encendido los que han arrestado a Jesús? Cuando hay que pasar frío, cuando hay que padecer, cuando hay que perseverar en la fe, pero preferimos la comodidad del fuego, porque allá hace frío, allá están las burlas, allá están las restricciones para los que tienen fe, allá están los señalamientos, pero aquí está cómodo, aquí en el fuego me disfrazo de todos los que están aquí. Ahora, otro aspecto importante. Pedro hizo una promesa, no abandonar a Jesús. ¿Se acuerda que lo leímos? Él dijo, Señor, aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Casi voy a ir hasta la cruz contigo, Señor, si es necesario. Voy a morir contigo si es necesario. Pero llega el momento de cumplir esa promesa. Llega el momento crítico en el que Pedro tiene que sacar a relucir esa promesa. Pregunta, ¿lo llega a hacer? No la cumplió. Negó 3 veces a Jesús, prefirió pasar calorcito a pasar frío, es decir, un gran simbolismo de estar cómodos a pasar o a padecer por la fe, a perseverar en la vida cristiana, porque hay que perseverar. La vida cristiana consiste en perseverar, pero hay quienes, como Pedro, prefieren el fueguito, calentito, cómodo, disfrazándose. Llegó el momento de cumplir la promesa y Pedro, ¿qué hizo? No la cumplió. En los momentos más críticos de la vida, hermanos, en los momentos más complicados y comprometedores, es cuando sale a relucir lo que hay aquí adentro, ¿cierto? En esos momentos donde hay que tomar decisiones rápidas, en esos momentos donde no hay demasiado tiempo para orar, Señor, ¿qué hago? En esos tiempos en los que la situación demanda una acción, una decisión, una respuesta. En esos momentos sale a relucir nuestro corazón, sale a relucir lo que hay en nosotros. En el caso de Pedro, en el momento crítico en el que él necesitaba cumplir su promesa, sale a relucir que solamente habían sido palabras, que solamente había sido una vez más su impulso, su emoción, esa misma emoción con la que él saca la espada. Es la misma emoción con la que él hace la promesa. Qué contraste entre Juan y Pedro. Un Juan que a lo mejor no habló mucho, que antes no dijo, Señor, yo voy a estar contigo, Señor, yo nunca te voy a abandonar. A lo mejor él nunca lo dijo, pero en el momento en el que se necesitaba cumplir, en el momento en el que se necesitaba estar, Juan estuvo. Y aquel que sí lo dijo, aquel que sí lo prometió, aquel que sí habló, él fue el que no. Gran contraste entre Pedro y Juan. Regreso a la pregunta, hermanos, ¿qué hacemos con nuestra libertad? Y quisiera terminar con esto, hermanos. ¿Qué hacemos con nuestra libertad? ¿Sabe, hermano? A lo mejor hemos hecho promesas a Dios. A lo mejor un día le dijimos, Señor, te voy a servir. A lo mejor un día le dijimos en plena emoción, Señor, me voy a comprometer contigo. Ahora sí, Señor, voy a cambiar. Ahora sí voy a dejar todo lo que antes hacía. Ahora sí, Señor, te voy a servir.
me voy a enlistar en algún ministerio, voy a llegar temprano, ahora sí, Señor, ahora sí lo voy a hacer. Y pasó el tiempo y ahora nos encontramos en el fuego, calentándonos. A lo mejor algún día le hicimos una promesa a Dios. A lo mejor algún día con nuestra emoción actuamos impulsivamente. Pero ¿sabe algo? Haya sido por emoción o haya sido con plena decisión, toda promesa que hagamos a Dios es tiempo de cumplirla. O más bien, hoy es un día muy bueno en que yo le quiero invitar a que si usted le ha hecho una promesa a Dios, si usted en alguna ocasión le dijo, Señor, si tú me sanas, Señor, si tú me ayudas, Señor, si tú me sacas de este problema, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, y a lo mejor no lo hicimos. Señor, yo te voy a servir, yo te voy a adorar todos los días de mi vida, ahora sí voy a leerme la Biblia completa en este año. Es mi propósito, Señor, de año nuevo. Ahora sí voy a cambiar, Señor. Ahora sí voy a dejar este vicio, ahora sí. Pregunta, ¿qué hemos hecho con nuestra libertad? Cristo nos dejó en libertad. Él dijo, tómenme a mí, yo me sacrifico por él, por ella. Pregunta, ¿qué hemos hecho con nuestra libertad? ¿Ya cumplimos las promesas? ¿O estamos en el fuego calentándonos con los alguaciles? Hoy podría ser un buen día, hermanos, para que tomemos una decisión. Si es que le hemos hecho una promesa a Dios, si es que alguna vez le dijimos eso, hoy es un buen día para tomar una decisión. No digo para que lo hagamos, para que tomemos una decisión. ¿Lo vamos a hacer o no? La verdad es que el precio que pagó Jesús por nuestra libertad ha sido muy alto. Vamos a verlo en los próximos capítulos. Ustedes lo saben. Isaías lo describe de una forma muy grotesca. No hubo parecer en él. Le desfiguraron. Con tanto odio arremetieron contra Jesús. Y dice Isaías, como oveja que va al matadero sin abrir su boca. Ni una palabra él sacó en contra de todos los que estaban ahí, golpeándole. Incluso otro evangelio, cuando lo arrestan, él dice, ¿qué no sabes que yo ahorita mismo puedo llamar a una legión de ángeles para que me libren? Jesús tenía el poder suficiente y absoluto para hacerlo y no lo hizo. Porque él vino a una cosa. ¿A quién buscan? ¿A Jesús? Tómenme a mí y déjenlos ir a ellos. Dejen ir a mi iglesia. Dejen irlos. Dejen que ellos sean libres. Yo pagaré por ellos. Y eso es muy bonito de pensar, y eso es muy hermoso, y agradecemos a Dios por eso, pero la consecuencia es, ¿qué hemos hecho con esa libertad? Tenemos dos contrastes, a un Juan, que calladito, pero ahí estuvo. E incluso en la cruz, él estuvo ahí, frente a su maestro. Y tenemos el contraste de alguien que era muy impulsivo, era un día sí, un día no, hasta que tuvo que toparse con pared. Entonces, tenemos esos dos contrastes en este pasaje, hermanos. Repito la pregunta, ¿qué hemos hecho con la libertad? ¿Y qué haremos con la libertad? Porque a lo mejor ya hemos hecho algo, a lo mejor no hemos hecho nada. Pero la Escritura lo dice bien claro. Para los que están en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Y si hoy decidimos aprovechar la libertad en Cristo, todo lo que hagamos será nuevo, borrón y cuenta nueva. ¿Verdad que sí? Pero la decisión está en nosotros, hermanos, y yo quiero dejarle a usted en su corazón eso. ¿Qué haremos con nuestra libertad? ¿Qué haremos con la libertad que nos dejó Jesús? Que Él tomó mi lugar. Yo sí merecía estar preso. Yo sí merecía, porque Pilato no encontró ningún delito en Él. Pero ¿qué pasaría si examinan mi vida?
¿En mí encontrarán algún delito? ¿Qué pasaría si Dios examina mi vida hoy? ¿Encontraría algún delito en mí? Claro que sí. ¿Encontraría algún delito en usted? Pero en Cristo no hubo ningún delito y aún así Él dijo, tómenme a mí y déjenlos libres a ellos. Vamos a orar, hermanos, y yo quisiera orar por dos cosas en especial. Primero, me gustaría orar con ustedes por aquellas personas que sienten que están aún cautivas en el espíritu, que sienten un peso, ya sea algo que vienen arrastrando, algún rencor, algo que no han podido arreglar, algo que lo han guardado ahí en el corazón, que les ha hecho carga, que les ha hecho un pesar innecesario. Quisiera orar con ustedes por eso, para que el día de hoy esta palabra se haga viva en ustedes y seamos libres espiritualmente hablando, libres de los rencores, libres de las angustias, de los afanes, de las ansiedades, del estrés, de esas preocupaciones que no nos dejan tranquilos. Cristo vino a hacernos libres. Y en segundo lugar quisiera orar para que Dios ponga en nosotros ese deseo ferviente de aprovechar esa libertad, porque seguramente Dios nos hará libres si oramos a Él y le pedimos su ayuda, pero la consecuencia va a ser, ¿qué vamos a hacer con esa libertad? ¿Quién queremos ser? ¿Queremos ser Pedro o queremos ser como Juan? Vamos a orar, hermanos, y si usted se encuentra en una situación en la que se siente usted esclavizado, sea por cualquier tipo de situación que haya usted vivido, algún rencor que tenga, alguna enemistad, algo que no haya podido usted perdonar, quisiera que ore conmigo, que nos sinceremos con Dios y le digamos, Señor, te necesitamos, Señor Jesús. A lo mejor hay cosas que no hemos querido dejar, a lo mejor hay cosas que no hemos querido cambiar, Señor. Hay cosas que nos siguen afectando en nuestro corazón. Padre, en esta hora levantamos una oración, Señor, por todas aquellas personas, Señor, aquí reunidas que nos puedan estar viendo y escuchando. Levantamos una oración, Señor, para que tú traigas tu libertad a cada corazón, a cada espíritu, Señor. Levantamos una oración, Señor, para que esos corazones que no han podido perdonar, hoy decidan y puedan perdonar, Señor. Para aquellos corazones que no han podido sanar esas heridas que les han hecho, esas traiciones, esas pérdidas que han sufrido, Señor. Pedimos y oramos, Señor, que tú traigas hoy sanidad al corazón. Porque a eso has venido, Jesús. Tú viniste al mundo, Señor, para que tú fueses arrestado y dejar en libertad a todos. Señor, pedimos tu libertad, Señor, para el corazón dolido, el corazón que ha sufrido pérdidas en todo este tiempo, en todo este proceso difícil, Señor, en todo este proceso mundial que ha venido al mundo, Señor, a las naciones. Aquellas personas que han perdido seres, aquellas personas, Señor, que no han perdonado, que les han lastimado, aquellas personas, Señor, que no han podido salir de donde están, de los vicios, de las adicciones. Oramos, Señor, por libertad. Pon en ellos, Señor, el deseo ferviente de salir de ahí, de tomar la decisión de levantarse, no con emoción, Señor, sino con decisión, para decir, quiero cambiar, quiero aceptar la libertad de Cristo, porque a eso has venido tú, Jesús. Oramos por libertad, Señor, a cada corazón. Trae tu paz, trae tu amor, Señor, trae tu misericordia, trae tu perdón, trae restauración, Señor, entre las familias, entre las personas. Trae, Señor, de tu bien, de tu calma, de tu ungüento, Señor, sobre las heridas. Trae sanidad, Señor. Y en segundo lugar, Padre, oramos para que en esta libertad que tú traes a nuestros corazones, que a partir de ahora, Señor, aprovechemos esa libertad, vivamos esa libertad conforme a tu corazón, Señor. No como Pedro, que en alguna ocasión, Señor, se apartó, que en alguna ocasión te negó, que en alguna ocasión, Señor, imitó a los que no eran de ti, sino como la actitud que tomó Juan, estando ahí,
permaneciendo firme, fiel. Señor, que a partir de esta libertad que tú nos das, tomemos la decisión correcta, Señor, de aprovechar la libertad. Pon en nosotros ese deseo, ese ferviente deseo y decisión, Señor, para no mirar atrás, para no volver atrás, para aprovechar esa libertad que tú nos estás dando, Señor. No queremos regresar atrás, no queremos dar vueltas, Señor. No queremos negarte con nuestros actos, con nuestras vidas. No queremos ser iguales a aquellos que te aborrecen. No importa si tenemos que pasar frío, Señor. No importa si tenemos que estar lejos del fuego, de lo cómodo. Enséñanos, Señor, y llévanos a aprovechar tu libertad con una vida que te agrade, Señor. Damos a ti gracias. Damos a ti toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy escuchaste un mensaje de amor. Deseamos ser de bendición a tu vida. Si deseas más información o asistir a nuestras reuniones de manera presencial, contáctanos en www.casadoracionoaxaca.com, en YouTube, Facebook o Instagram, @Casa de Oración Oaxaca, o envía un mensaje de WhatsApp al 951-651-7762. Recuerda, Dios tiene el control de todo. Cree y pon tu confianza en Él. Gracias por tu atención. Que Dios te bendiga.